Hola, estamos aquí una vez más en... Dilo tú, Iriche, con esa voz que tiene... Preparando el tinglado. Que queda de maravilla. Hay que era- dejarlo Con definido. Iriche, Hay que dejarlo y- definido. y- ¿Era estamos lo de con preparando José el también. tinglado o, Bueno. o era otra sección? ¿Cómo era? No sé. Bueno, está todo dentro. Hoy lo que vamos a hacer Estamos es... fríos, ¿no? Todavía sí, estamos sí, fríos. sí, sí. Un día más. Vamos a hacerle una entrevista a José para conocerlo, para ver quién es, cómo ha llegado a ser la persona que es hoy en día, y le haremos preguntas un poquito Qué profundo, ¿eh? jodidas. Estoy nervioso. Vamos a saludar a las gotitas que están viéndonos, que están escuchándonos. Sí, hola A través gotitas. de nuestras redes. Hola. Y yo creo que nos vamos a presentar. Yo soy Irichen, con ustedes. Esta gotita que está aquí se presenta. Cristian. Y yo, José, esa otra gotita. Vale. Bueno, José, tú eres de las Islas Canarias, de Tenerife, más concretamente de Icod, Sí, de los vinos. sí. Y actualmente vives... En Gran Canaria, Las Palmas, en otra isla. Bien. ¿Qué nos puedes contar del José de la infancia? ¿Cómo viste tú la infancia? Que ese punto diferente, yo esto lo sé porque ya nos conocemos. Ese puntito diferente con el resto de los niños, esas situaciones que te pasaron, que tú dijiste, ay, yo eso Soy lo viví distinto. diferente, soy distinto. Sí, bueno, yo he de ¿Alguna decir, anécdota? sí, yo las contaré, pero yo he de decir que yo me crié de una manera, cuando digo normalizada, es que yo nunca me sentí alguien distinto ni alguien diferente, ¿no? Pero sí es cierto que en la medida de la manera en la que fui viviendo con los demás, me fui dando cuenta de cosas concretas en las que yo no había percibido. Yo no sé si a ustedes dos les pasa también. A veces nosotros cuando somos de una manera determinada y estamos con los compañeros, por lo menos cuando yo era pequeño, pensaba que todo lo que yo sentía, que todo lo que yo pensaba, que todo lo que yo era, a los demás les pasaba exactamente igual. O sea, yo eso lo descubrí ya siendo un poco mayor. Yo creía que todo aquello que yo percibía y que todo aquello que yo vivía, los demás era exactamente igual. Entonces siempre hablaba desde esa Normalidad. posesión de la verdad, ¿sabes? Sí, esa normalidad. sí, Como, claro. Claro, Yo pensaba pared que... blanca. Pero sí fueron pasándome una serie de cosas en las que sí fui descubriendo que era distinto. Que eso me ayudó a que cuando hacía una comparación con los demás, decía, ay, yo soy distinto. Y tengo muchas anécdotas. Lo que pasa es que recuerdo aquellas en las que mi conciencia hizo consciente de que había una diferencia. Una diferencia. No hablo de un grado, de un nivel, no. Sí. Sino como niño Algo decía, diferente. coño, pues yo Que pensé no que era- los demás hacían lo mismo, sí. No entraba en la normalidad. Y hay varios momentos en los que viví, que son momentos en los que a la mente le cuesta entenderlo. Y después hay varios momentos de situaciones muy claras y muy, muy cotidianas en las que yo decía, ay, esto es distinto. Yo recuerdo que es que no sé por dónde empezar con el tema de las anécdotas, pero yo recuerdo que siendo chiquito una vez, en aquella época nosotros vivíamos en un entorno, en un lugar rural, y en ese lugar, bueno, vivíamos todos, podías dejar la llave en los pocos coches que había puestas, que no iba a pasar absolutamente nada. Podías dejar las puertas abiertas de las casas, que no iba a pasar absolutamente nada. Nos conocíamos todos. Y que hubiera un robo, eso era una ofensa. Bueno, eso era mancillar el apellido. Había tal respeto a lo ajeno que aquello era... Pero recuerdo que, bueno, que mi abuela... ¿Eso fue en 1600? No, en 1502. Sí. Y yo recuerdo que mi abuela llegó y dice que le habían robado las joyas. Las joyas eran, sobre todo, mis padres emigraron. Mi padre emigró siendo con 18 añitos para Venezuela, un poquito antes de cumplir 18 años.
Y bueno, pues él con el cambio de moneda, en aquella época Venezuela era el cuarto país con la mejor economía del mundo, le mandaba pues cuando no una cadenita de oro, cuando no una esclava, cuando no, y así. Y mi abuela la fue guardando, pero ella dice que le habían robado las cadenas. Y entonces salió que me robaron las joyas, y me robaron las joyas. Yo era chiquito, tendría 6, 7 años, 8 años, no recuerdo bien exactamente la edad. Y mi abuela cuando llegó que robar las joyas, y entonces en un momento determinado yo le jalé a ella la falda. Y ella me dice, ¿pero qué quieres, muchacho? ¿Pero qué quieres? Y le digo, abuela, yo sé quién fue. Y dice, ¿pero cómo tú vas a saber? Eso había sido de noche, a las 2 y pico y digo, sí, es que fue fulanito que se metió por aquí, por aquí, por aquí y hizo esto. Pero tú qué vas a saber. Claro, mi abuela, tú sabes que nosotros los niños a veces somos, no decimos siempre la verdad hasta que aprendemos a protegernos. Yo lo decía como una manera normalizada. Mi abuela, en vista de que en algunas cosas ya ella había dicho, este niño, por Dios, y yo he dicho que mi abuela me enseñó sin querer enseñarme. Porque a veces la dejaba tan destartalada que aprendía que no todo se podía decir y que había cosas que yo tenía que callar, porque era ver a mi abuela con el abanico disgustadísima. ¿Quién coño es este niño? Y entonces, bueno, yo le dije eso, ella fue al cuartel de la Guardia Civil a decir lo que había pasado. La Guardia Civil le preguntó que si tenía alguna sospecha. Ella con un disgusto enorme, porque decir en aquel momento que tú sospechabas de alguien era poco menos que por Dios, respeto, sí, como si eso no era verdad. Y entonces, mire, yo no sé si es verdad, pero es que yo estoy... Ay Dios, pero ustedes perdónenme, pero mire, y hasta que les dio la persona, y total que fue esa persona. Era un chico joven, fue esa persona, encontraron la joya. Y se lo había dicho yo. Yo no sabía en aquel momento, siendo un niño, que yo estaba en mi cuarto durmiendo. Porque yo lo vi, pero yo no tenía a nadie en aquella época ni en mi entorno que me dijera que yo estaba fuera de mi cuerpo y que yo era capaz de ver aquella situación. Yo lo viví como algo normal. Yo sé que lo vi y ya está. Pero no fui consciente de que es que yo tenía que estar fuera de... Y lo vi por donde saltó y lo vi... Claro, y mi abuela sorprendidísima porque ya ella tenía conciencia, yo era un niño. Pero tú qué vas a saber, pero tú sí, tú estabas durmiendo toda la noche, pero tú no sé qué. Y sin embargo, era él y entró por donde yo había dicho y lo vi. Bueno, pues todo eso, de una manera muy natural, yo lo he ido viviendo. Después, con el tiempo, pues ya empecé a aprender lo que eran las etiquetas, qué es lo que significaba eso y así. Claro, esa de la manera y la forma en la que la mente no lo puede explicar. Sin embargo, después con el tiempo han habido explicaciones, pero yo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el haberme criado siendo uno más. Para mí, y yo lo digo constantemente, cuando cualquier persona de nosotros, medimos lo que medimos. Tú no le vas diciendo a alguien, hola, soy José y soy moreno con ojos negros. Eso lo tienes integrado. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo no voy diciendo, hola, soy José y yo sé, hago, ¿no? Yo soy uno más. Entonces, para mí nunca le he dado esa connotación es más, me pongo muy nervioso cuando le dan una connotación o acentúan una especialidad. Cuando yo digo, pero que no. Que eso es como que el que hace todos tenemos talento. No sé si me explico con eso. Y después, cuando yo adquirí eso es la manera cuando la mente no puede entender. Pero ahora de cosas cotidianas, nos fuimos a ver un partido en aquella época. Habían puesto, bueno, en España, solo se veía la tele por la noche. Todavía no veíamos la tele por la mañana. Después ya empezamos a ver la tele por la mañana. Lo recuerdo porque yo el día que inauguraron la tele por la mañana llegué tarde a clase porque yo quería ver un poquito la tele por la mañana y salí corriendo, que yo tenía el colegio al lado mío, y salí corriendo porque yo vi la tele por la mañana, que yo fue una odisea, o sea, increíble. Como los móviles de claro, última generación igual. Y solo vi un canal.
Y llegó el segundo canal, la 2, la UHF. Había que comprar la antena, pero para comprar la antena, pues la mayoría de nosotros no teníamos dinero ni poder adquisitivo para poder hacerlo. Pero uno de los amigos nuestros, los padres, pues bueno, tenían una situación más cómoda y compraron la antena. Y era la final de Los Ángeles Lakers, la NBA. Bueno, flipante. Nosotros aquello, la NBA era como algo show. Y era la final de la NBA por el anillo de oro, Ángeles Lakers, Boston Celtics, Larry Bird, Magic Johnson, bueno. Y eso era, claro, al cambio de hora, a nosotros nos cogía de madrugada. Claro. Y entonces nos fuimos a ver a casa de este amigo y bueno, de hecho teníamos que estar turnándonos porque teníamos que estar cogiendo la antena, uno arriba en la azotea con el frío, los bidones de agua de Uralita y no, gira ahí, para, no lo muevas más, coño, déjalo ahí. Y así, o sea que imagínate un poco lo que era lo bonito de esa época, ¿no? Y bueno, terminó el partido y nos quedamos a dormir todos en la azotea, donde están los cuartos bidones de tal, con mantas, porque aquellos sacos de dormir no había posibilidad. Y ellos empezaron a hablar de sueños que tenían, de esto, de lo otro. Y yo, entre el sueño que tenía, que estaba en una esquina y demás, pues ellos siguieron hablando, hasta que llegó un momento en que digo, ¿y ustedes no se han mirado al espejo para ver cómo son? Y yo lo llamaba concentración. Y se han concentrado tanto mirándose que de repente, Dios, como que se van. Y oí un silencio. Cuando yo oí el silencio, digo, ¿qué le pasa a esto? Entonces ya los miro a ellos, para que toda la esquina, y digo, ¿qué? Y dice, eso no lo hacemos nosotros. Digo, ¿cómo? Digo, que ustedes no han tenido la curiosidad de saber cómo los demás los ven. Cómo los demás los miran. Y era sobre todo porque siempre me decía, qué guapo eres, José, o qué niño más bonito eres, o qué... Y decía, pero ¿por qué dicen eso, no? Y yo me miraba a ver, y con la intención de cómo me veían los demás. Entonces ahí dije, ¿y ustedes no lo hacen? Digo, pero ustedes no tienen la capacidad de preguntarse. Y ustedes no tienen la capacidad de preguntarse, no tienen la capacidad de... Digo, es increíble. Entonces cuando llegué al día siguiente a casa de mi madre, le digo, Ma, ¿tú no sabes que los chicos no se preguntan esto? Porque yo pensaba que todo aquello que yo era capaz de, los demás también. Yo no había todavía adquirido la conciencia de que lo que yo me preguntaba era una cosa mía, sino que todo era igual. Y ahí fue cuando incluso mi madre se yo reísa y mi amor, y más cosas que irás comprendiendo. Producto sobre todo de saber esas diferencias que ella observaba como adulta de cómo era yo. Y hoy en día, con los 15 añitos que tienes, la adolescencia que estás, ¿qué otras diferencias ves con respecto a los otros niños? Hoy en día, ¿qué diferencias veo con respecto a los cuando niños? Tú eras niño. No, después lo que sí fui sobre todo observando era sobre todo la capacidad que yo tenía de profundizar. Pero nunca lo viví desde yo soy distinto, yo soy diferente, sino que yo era uno más que tenía la capacidad de profundizar con ellos. Y es difícil explicar eso, porque como nunca me he sentido ajeno al colectivo al que pertenezco, nunca me he sentido... Porque, a ver, una persona que tiene los ojos azules, una persona que tiene los ojos azules se siente especial porque tiene los ojos azules cuando comparte en el grupo con los ojos negros. Pues de la misma manera lo he vivido yo. Sí, lo vivías con humildad. Pero no es humildad, es ser parte de... Para mí eso ni siquiera es ser humilde, sino, no, es que yo soy eso, yo soy uno más. Sí. Cuando decimos es ser humilde, es porque parece que eso lo tengo que estar negando, lo tengo que estar... Digo, no. Es que, ¿cómo destacar algo que soy? Si ya soy eso, no sé si me estoy explicando, sí. ¿Sabes? Digo, serán los demás, sí, los demás de fuera pues veían diferencias en mí. Claro que las veían y me las decían. Oye, pues José, yo me siento bien contigo cuando vengo, cuando compartes. La verdad que tienes una percepción a veces de las cosas distintas. La verdad que eso me ayudó. Pero a veces yo ni siquiera era consciente porque a veces solo escuchaba.
Pero en esa escucha, oye, gracias por escucharme. También sé que tenías como una capacidad innata de liderazgo, de Sí. no queriendo que te siguieran, obviamente, pero por tu forma de ser, tu naturaleza, tu naturalidad, la gente se arropaba donde estabas tú, te otorgaban ese liderazgo. Cristian, si me permites, me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí en este punto, porque me parece interesante. Ahora abordamos ese tema del liderazgo, pero sí me gustaría preguntar, o a José, a ver, hay mucha gente en esta sociedad que se siente diferente por lo que siente, ¿no? Tú has vivido un proceso en el que tu diferencia, a pesar de ser diferente, te has sentido integrado. Hay mucha gente que no se siente integrada, no siente ese respaldo de la familia, no siente respaldo, ya no solo por tener cualidades o actitudes diferentes, sino por realmente sentir que no son lo que está manifestando su cuerpo físico, por ejemplo, ¿no? Y hablo de un colectivo bastante grande, bastante amplio. ¿Qué nos puedes contar en relación a eso? A cómo vivir ese proceso interno. Mira, hay una cosa que yo he ido comprendiendo a lo largo de los años, y por eso digo que agradezco y tengo un buen colchón donde caer con respecto a mi formación. A mi formación no me refiero a una formación académica y de conocimiento, me refiero a una formación de ser humano, de persona, de valor. Y es que cuando nosotros necesitamos que los demás nos validen, empieza a ser complicado, porque no somos libres. Ya estamos, nos sentimos reprimidos, nos sentimos que normalmente cuando yo estoy en consulta me llegan muchísimas personas de esa manera, con esa diferencia. Es que muchas veces la sociedad está estableciendo efectivamente lo que hay que ser, cómo hay que ser y lo que hay que hacer para hacer eso. Efectivamente. Entonces hay una marca normalmente que tenemos, y llamémosla herida o llamémoslo anclaje o como queramos llamarlo, que es que no nos sentimos entendidos. Y es obvio que no nos sintamos entendidos. Y eso genera unos patrones, unos mapas cognitivos en nosotros mismos. ¿Qué patrones genera? ¿Qué mapas cognitivos? La necesidad de ser aceptado en el colectivo. Entonces, para nosotros solucionar algo así, ya tendríamos que empezar a aceptar esa necesidad que tenemos. Y eso ya tendríamos, y ahí sí tendríamos que hacer terapia. Porque tenemos que empezar a comprender el por qué nosotros, siendo distintos, no nos sentimos integrados e incluidos en esta sociedad. Y además nos corresponde. A veces, bueno, iba a decir a veces, cuando digo nos corresponde, eso no significa que no haya que prepararnos para aportar esas herramientas por esta sociedad en la que vivimos, que nos dice cómo tenemos que ser. Es obvio, sí, y nos culpabiliza. Cuando nosotros somos agua, y de ahí vienen gotitas de agua, a ti te corresponde manifestar que el agua también defina la gotita tuya. A veces cuando estamos en un grupo, tú lo que coges y, producto del miedo que tienes a ser tú, te callas, está justificado y eso lo tenemos que ver en terapia, y no manifiestas tu gotita. Por tanto, el agua que forma no define a la gotita esa. Entonces también es corresponsabilidad nuestra definirnos para que esa agua defina. En un colectivo, cuando a mí a veces me preguntan, José, y cuando estamos en grupo, ¿cómo sabemos que el grupo está bien o está mal? Digo, bueno, digo relativo, lo bien o el mal, pero para que el grupo defina lo que es un grupo lúcido, que tenga la suficiente luz, que me molesta utilizar algunas palabras porque se tiende a etiquetar como luz, ausencia, oscuridad y demás, pero la palabra es limitada y no queda otra manera. Es cuando el colectivo define a cada uno de los miembros. Hasta que el colectivo no define a cada uno de los miembros, ese colectivo aún está en proceso de entendimiento. Pues cuando nos sentimos así con todas esas personas, claro, ya hemos heredado una educación que está basada en cómo tenemos que ser y lo que tenemos que hacer nuevamente, el foco en el hacer para hacer eso, no en quiénes somos. Entonces ahí, ¿cómo se puede solucionar eso? Cuando cada gotita
empieza a ser gotita. Empieza a liberarse. A veces cuando hablamos, ¿qué es ser libre? Libre es cuando yo no necesito que nadie me apruebe y me valide. Vale. Y desde esa libertad ya yo empiezo a ordenar. Bueno, No sé si con esto te contesto. Sí, está claro que la sociedad está cambiando. Por ejemplo, mi hijo, el mayor, me estaba contando esta mañana que en su clase, que es primero de la ESO, tiene un compañero que es compañero en este instante. No nació siendo varón. Entonces, Claro. y me parece muy interesante, ¿no? Que ya con 12 años tenga la claridad y la conciencia de ser él mismo. Sí, mira, por ejemplo... perdona, Cristian. Para no desviarnos mucho de la entrevista, ¿les parece si eso cogemos y hacemos uno aparte? Completo. Bueno, Para no desviarnos mucho. no, es simplemente terminar diciendo que es cierto, que la sociedad está también cambiando y que es bueno, que la gente cada vez siente más la capacidad de sentir esa libertad para expresarse. Sí, mira, por ejemplo, un foco distinto con respecto a eso y terminamos y como dice Cristian, lo dejamos para otro capítulo. Con más profundidad. Por ejemplo, nosotros tenemos asociado el género a los genitales. Ahora empezamos a aprender que género y genital no tienen por qué ir de la mano. Pero eso nos ocurre que tenemos que afrontar una transformación. ¿Cómo le damos sentido a eso? ¿Cómo generamos alquimia ahí? Hasta ahora siempre lo hemos hecho así. Es igual que heterosexualidad, homosexualidad. Claro, lo tenemos asociado a que todo lo ordenamos a través de la procreación. Lo correcto es aquello que nos permitía. A partir de ahí todo aquello que hagamos es distinto y ya profundizaremos. Por eso les digo que por eso están apareciendo tantos movimientos de maneras tan distintas. Y eso hay que ordenarlo. Nos toca en la era de Acuario, donde tenemos que estamos creando y no duplicando. Muy bonito. Y en todo ese movimiento tenemos que darle forma. Lo bonito es que nosotros vamos a elegir. Y de ahí lo importante es adquirir la conciencia suficiente de nosotros mismos para empezar a elegir aquello que a nosotros nos define en la vida. Genial. ¿Qué era lo que me habías Perfecto. preguntado? Volvemos a del liderazgo, sí. la entrevista. Sí. Que no, a ver, refrescame, sí. Refrescame. Agarra el hilo de la madeja y otra vez vuelve a tirar. Habíamos dicho de esa capacidad de liderazgo que sin buscarla, las personas que tenían a tu alrededor te la reafirmaban, se acercaban a ti, te reclamaban, entre comillas, como ese líder. Sí. Yo a veces me costó mucho tiempo. Nosotros tenemos una presunción de que cuando hablamos de nosotros mismos, no ser pedantes o chulos o prepotentes, no sé qué sinónimos más. Egocéntrico. Sí, o egocéntrico. Y a veces reconocer la verdad, damos 1000 vueltas para reconocer una verdad. Porque tenemos la percepción de que cuando nosotros decimos eso, estamos por creencia diciendo que somos mejores que los demás y que nosotros tenemos unas capacidades que los demás no tienen. Y eso me costó muchísimo tiempo integrarlo. Porque yo he vivido igual, en un colectivo igual, educado de una manera igual, claro. Y entonces yo iba a decir algo sobre mí y me costaba Dios y gloria y aún me cuesta. Pero eso es verdad. Si yo viera una persona que en su entorno desde niño vivía eso, es una persona que tenía esa capacidad. Capacidad de liderazgo. Normalmente, ¿qué es capacidad de liderazgo? Bueno, pues que tenemos la capacidad de sacar lo mejor de cada uno. Tenemos capacidad de sacar el líder que cada uno tiene. Eso es capacidad de liderazgo. Eso es lo que es ser líder. Bueno, pues yo tenía la capacidad, las personas cuando se acercaban a mí se inspiraban y afrontaban, si el momento lo requería, el miedo que necesitaban para ser ellos mismos. Entonces, eso siempre me ha acompañado. Vine de esa manera y aparte viví lo necesario para
esa manera potencial, aprender de mí, porque he sido impetuoso en ocasiones he sido prepotente, en ocasiones he sido chulo, en ocasiones he hecho uso de mi fuerza, en ocasiones he hecho uso de Como mis todo, capacidades. como Claro, todo. entonces he ido aprendiendo, pero no ha sido un error. He ido teniendo que comprender que toda esa ausencia de mí era necesaria para ver mi luz. Sí, sí. Lo que sí tengo claro de chiquitito y no sé si eso, al verme reflejado en los demás lo han sentido de esa manera, es que siempre he tenido claro dentro de mí, y eso no sé cómo explicarlo de una manera distinta, o de una manera como más, el gran amor que yo soy. La capacidad que siempre he sentido en mi interior de amar. Y no hablo de un amor ñoño, filosófico, no, cuando se necesita decir no. Cuando se necesita decir hasta aquí. Y va a decir esto no lo voy a permitir, esto no lo voy a permitir. Hablo de esa entrega a querer ser la mejor versión de uno mismo, viéndolo, y indudablemente viéndolo en el otro. Cuando yo a veces estoy más contento que se siente alguien aquí y le pregunten a ese alguien con el que yo he compartido vida, con el que yo hoy se sienta realizado, que mi propia realización ahora. Eso no significa que esto no me guste. Claro que me gusta. O sea, por supuesto, y claro que... Pero ya yo soy eso. Es como me pasa con ustedes, como me pasa con Grichi, como me pasa contigo, Cristian. O sea, si a ustedes... Yo disfruto a veces muchísimo más la satisfacción de verlos a ustedes encontrados con ustedes mismos que el encuentro conmigo. En nosotros a través de cada uno. Me acuerdo de la frase que dijiste el otro día, ¿no? Yo llego si ustedes llegan. Efectivamente. Y eso es real. Eso no es teoría. Lo que pasa es que al decirlo hay mucha teoría, es cierto, hay muchas personas que utilizamos la teoría porque vivimos en un sistema competitivo y queremos estar en esta estructura piramidal. Claro que sí, pero como yo sé lo que yo soy. Sí, y además que ese liderazgo ha servido de inspiración por historias que tú me has contado y por lo que yo he vivido, no solo en mí, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Ese liderazgo ha servido de inspiración, ha servido para la gente seguir adelante, ese toquito en la espalda, esas palabras que te ayudan a salir de donde estás, que tiras hacia adelante. Yo la verdad que yo me alegro, siempre me he alegrado. Oí eso porque cuando yo he dicho que yo soy José porque los demás me lo manifiestan. Que lo que pasa es que es el huevo, que es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero al final es como cómo saber que uno está preparado. ¿Quién no ha vivido una situación en la que se ha preparado para algo y ha adquirido muchísimo conocimiento y ha adquirido muchísima capacidad y después como tiene un montón de diplomas y un montón de tal, que están bien, no es una crítica, sino simplemente cambiar el foco y hacer una observación? Y monta una consulta. Y el primer mes van todos los amigos y lo que los amigos, el segundo mes ya se reduce. El tercer mes, pocas personas. El cuarto mes ya se está planteando si cierra o no cierra. Y el quinto mes, oye, es que va, que no sé qué pasa con toda la con toda la formación que tengo. El egocentrismo a veces está ahí escondido. Yo, cuando he ido a hacer algo para ser objetivo conmigo mismo, es cuando los demás me lo manifiestan, no yo. Y mira que tiendo a ser lo más objetivo posible y a veces creo que me paso diciéndole y preguntándole a los demás, a ti, a Eriche, pero a ver, ¿pero esto es verdad lo que me están diciendo? De verdad, pero de verdad yo, que sí, pero de verdad que a veces incluso rayo ahí la línea entre, chacho, pero venga, tira. ¿Vale? Porque es una manera, una forma de filtrar, de ser objetivo conmigo. De que cuando los demás me lo dicen, pues a mí me ha ocurrido eso. O sea, yo estoy haciendo lo que yo soy, sin embargo los demás me han dicho cuándo es el momento.
Porque, José, tú puedes... Coño, José, que el otro día... Mira, me puedes ver. Mira, mira que... Sí, que no pones la necesidad por delante. Le pones... Eres consciente de lo que estás viviendo, de quién eres y... Efectivamente. Eso no implica que no haya pasado por miedo y que los paso y que los vivo y dudas y dicotomías, que además ya iremos en muchos programas, iré desnudándome, pero no desnudándome porque yo necesito desnudarme, porque sinceramente no lo necesito. Sin embargo, si esa capacidad que tú acabas de decir es real, y que yo sé que es real, va a servir a un montón de gotitas a que entiendan que el proceso que vivimos de sentir lo no cierto, la inseguridad, la duda, todo lo que vivimos, todo eso no es parte de estar errado. Es parte de la verdad del camino de encontrarte a ti mismo. Sí. Y ahí es cuando yo digo, si yo mi testimonio es esa gotita que inspira para que creas en ti, oye, de verdad, qué bien. Sí. Porque parece que tenemos que tener la certeza. Estamos tan contaminados con... Es que desde chiquitito sentí esta vocación y ahora cuando grande digo, ño. Y no puede haber una persona que sienta un montón de cosas a la vez. Porque yo soy inquieto. Sí. Es bonito eso que dices de verse en el espejo, ¿no? Porque no es otra cosa que al final recordar a ese niño de 6 años mirándose al espejo a ver cómo te ven los demás. En el espejo de los demás para saber que el camino que estás haciendo Efectivamente. Lo estás reafirmando, ¿no? Sí. No estás esperando a hacerlo tú, sino que al final te lo están pidiendo. Oye, José, ¿cuándo vas a grabar un podcast? Sí. Y aquí estamos. Sí. Sí, mira que me lo has dicho. Mira que me he negado. Y aquí estamos. Que no, que ya se verá. Que no. Y aquí estamos. Y cada vez que lo hago digo, ay Dios, venga, haciendo un esfuerzo porque si puedo pasar desapercibido. Preparando el tinglado. Preparando el tinglado. Pues muchas gracias a todos y Sí. ya seguiremos Profundizando el tema, Sí, hablando. así es. En nosotros. Gracias. ¿Y nosotras? A través De cada uno. Y de cada una. Chao, gotitas. Chao, Gracias, gotitas. Gracias. chao. Besitos.